la Biblioteca Nacional de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas presentan A Voz Alzada, estrategia de lectura colectiva que invita a la investigación del autor y sus obras para su promoción y difusión. Y en el marco de la celebración de la 16ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, a propósito del centenario de nuestro poeta Aquiles Nazoa, y en homenaje al escritor Earle Herrera, las promotoras y promotores de lectura conjugan sus voces para llevar a voz alzada fragmentos del libro El Credo de Aquiles Nazoa, Pasión y Visión. Como un acercamiento a esta obra magistralmente escrita, en un encuentro poético de personajes y seres imaginarios que pueblan un credo al arte, a la música, a la danza, a las letras, en fin, a la vida. Bienvenidos. Earle Herrera es un hombre que indaga, descubre, revela y escribe con voz y sentir del pueblo la visión escudriñada y concentrada de la cotidianidad venezolana. Esos episodios de la realidad histórica, política, económica y sociocultural del ámbito nacional e internacional, similar a lo que podemos encontrar en un kiosco veraz, una vasija llena de la expresión identitaria, costumbres, valores, saberes de la gente que busca verdades escondidas y mentiras. San Pablo Picasso. Oremos. Creo en Pablo Picasso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pablo Ruiz Picasso, simplemente Picasso, pintor y escultor español, creador del cubismo, considerado como uno de los mayores pintores que ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Fue un genio que no salió de una botella, sino de un cuadro. Allí nació en un cuadro y allí el tiempo transcurre de otra manera, como en todo arte, aunque su documento de nacimiento registra que nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881, pero eso es un dato administrativo. Cada aspecto de la vida de Picasso parece un cuadro cubista. En sus palabras, el pintor malagueño confesó: yo no pinto las cosas como las veo, sino como las pienso. Yo pintaba como Miguel Ángel a los 15 años y he utilizado el resto de mi vida para aprender a pintar como pintan los niños. Picasso fue un eterno enamorado, se casó 2 veces y se empató muchas más. Hombre de su tiempo, fue testigo de 2 guerras mundiales y se comprometió con las causas progresistas y socialistas, en la vida y en el arte. Pero el autor del Guernica, cuadro que plasma los horrores del bombardeo de la aviación nazi sobre esa ciudad, fue también el artista que dibujó la célebre paloma con el ramo de olivo en el pico para el Congreso Mundial de la Paz de 1949. Pablo Picasso murió el 8 de abril de 1973, pero esa es apenas una fecha para la historia. Mucho antes, muchísimo antes, ya había entrado la inmortalidad, desde donde nos mira a través de todos sus cuadros por los siglos de los siglos. En revistas, periódicos, como en redes sociales, aunado a los comentarios, opiniones y el disentir de los transeúntes, vendedores, come flores, trabajadores, creadores, juglares, entre otros. Charles Chaplin no solo fue una estrella de la pantalla grande, también es un asteroide real que vaga por el espacio sideral. A las innumerables condecoraciones, títulos, placas, premios, bustos y estatuas con que lo honraron en todo el mundo, una reconocida científica ucraniana, la astrónoma Lyudmila Karachkina, a uno de los 131 asteroides que descubrió, curioseando con su telescopio por allá arriba, le puso por nombre Chaplin 3623, en honor cósmico, no cómico, del genio del cine y las artes. Es de todos el premio más hermoso,
Carlitos es un asteroide de verdad, un astro. Quizás anduvo detrás del hacedor de estrellas, como bautizó Aquiles Nazoa, nuestro humilde amolador de cuchillos. Tal vez se coló entre esas chispas de piedra mágica. A lo mejor pasó por tu lado, o el de tu padre, o el de tu abuela o abuelo, y no lo vieron. No se lo preguntes, reclámaselo. Y de aquellos cuya actuación son un oprobio, traidores, timadores, algunos de paltó y corbata que tras un parlante, radio, TV, espacio de poder, emergen con enmarañadas noticias bajo la pretendida intención de adormecer sentimientos, capacidades, quebrantar la moral y virtud de los humildes, desvalidos, de los descalzos y de los carentes de paz, justicia y creencia. Santa Isadora Duncan, leyenda que no murió. La tierra era una infinita pista de baile el día que nació Isadora Duncan. Su madre al centro en puntillas, las danzantes enfermeras se acercaron desde los 4 puntos cardinales, como gaviotas planeando. Hacia el norte, los pies descalzos y el dorso desnudo, el marido correteaba los cisnes. En el trópico, el bisabuelo de Tite Curé tarareaba: Isadora formó la liberación, Isadora Duncan, leyenda que no murió. No sé cómo llegó al santoral de Aquiles Nazoa, pero sí sospecho por qué. ¿Cómo una princesa de la danza se mete en el ritmo del Caribe y alza vuelo en el trópico? Tanta conmoción, tanta energía desbordada en los escenarios del mundo tocaría lo más hondo del alma sensible de Aquiles Nazoa. De allí a elevarla al altar de su credo fue cosa de tinta, papel y corazón. El poeta confesó: creo en la cualidad aérea del ser humano configurada en el recuerdo de Isadora Duncan abatiéndose como una purísima paloma herida bajo el cielo del Mediterráneo. Isadora confirma y reafirma en Aquiles su creencia en la condición aérea del ser humano. Cierto, Isadora vuela cuando baila, cuando está inmóvil, cuando camina. 50 años no es una buena edad para morir, pero es discutible si es la adecuada para entrar a la posteridad. De todos modos, ya Isadora había transitado todos los recovecos del amor y el arte que, según Aquiles Nazoa, son las vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Que Aquiles Nazoa la una y reúna en su credo con Picasso, Charles Chaplin, Rilke y Lord Byron es porque por distintos caminos buscan la belleza, la libertad, la justicia y el amor al arte, porque su tiempo no los comprendió, porque revolucionaron su época, dicho en 2 palabras, por creadores. Ese día, frente al Mediterráneo, el vuelo triunfal que comenzó tímidamente en el taller de danza de su madre, alcanzó las estrellas y arropó el firmamento. Llegó al trópico como las aves y mariposas migratorias. Tite Curé, Alonso, la metió en su inspiración y la hizo letra y música, pero fue la maravillosa voz de Celia Cruz la que nos las dio a conocer. Celia con toda su voz, con todo su baile, con todo su arte, presentándonos a Ángela Isadora Duncan. Era lo clásico presentándose a través de un ritmo y género popular, la salsa, con la misma nostalgia con que conocimos a Camilo Manrique. Isadora Duncan encajaba en nuestro realismo mágico garciamarquiano, en lo real maravilloso americano que develara Alejo Carpentier desde el reino de este mundo. Cuando bailó se liberó. Tal vez auténtico fue el mensaje de Isadora. Lo tatuó en letra y música al Tite Curé, y por auténtica y por su arte también la exaltamos cuando recitamos o rezamos el credo de Aquiles Nazoa. Amén. Trazando caminos al andar, acompaña con su palabra encendida y su mirada telescópica a los Quijotes y los Sanchos dispuestos a derrumbar los gigantes molinos de la adversidad y las dificultades. San Rainer María Rilke. Busco a Rainer María Rilke,
en las espinas de las rosas, y no hallo la que le quitó la vida por el amor de una mujer. Los pétalos la esconden, las abejas la defienden, un colibrí la oculta bajo su mínimo arco iris. Lo busco en las cartas que escribiera a un joven poeta, en las respuestas que no llegaron, en las letras que un polvo amarillo hace invisibles. Lo busco en la casita de campo, una taberna del camino, un bohemio café citadino o un castillo, pero acaba de salir. ¿Por qué lo elevó al altar de su credo nuestro Aquiles Nazoa? A ambos los acerca el niño que siempre fueron o quisieron seguir siendo. La infancia, ese irresponsable periodo de la vida en el sentido más creador y soñador de la palabra irresponsabilidad. Tan lejos de Aquiles en espacio y tiempo, pero tan cerca en espíritu, Rainer Maria Rilke escribe al joven poeta que lo admira: ¿por qué no seguir siendo niños? Y prosigue: y los niños son siempre lo que usted fue de niño, así, tristes y felices. Y si piensa en su infancia, revivirá entonces en medio de ellos, en medio de los niños solitarios. Y los adultos nada son y su dignidad nada vale. Ahora entendemos por qué Aquiles le abre espacio en su credo a Rilke. También los une su amor a las cosas más sencillas, amor casi religioso, de veneración, a las casas, las mesas, los cuadernos, como a las cosas más vivas, el río, la lluvia, las tardes. Un poeta entregado en cuerpo y alma a la poesía es un santo, un ángel o un demonio, diría Rilke. Pero la poesía también está en la carne, en lo sensual, en un sentido elevado, amplio, puro, libre de suspicacias de iglesia. Por eso, Aquiles rezó en su credo: creo en Rainer Maria Rilke, héroe de la lucha del hombre por la belleza, que sacrificó su vida al acto de cortar una rosa para una mujer. ¿Se fijan? La crítica ve su muerte de una manera distinta. A los 51 años, a Rilke le habían diagnosticado leucemia. Fue al jardín a cortar unas rosas, sufrió un pinchazo y al día siguiente la infección le cubría todo el brazo. Allí, donde la medicina vio una infección y el biógrafo un accidente, Aquiles Nazoa vio el sacrificio en el acto de cortar una rosa para una mujer. Y quien así se sacrifica se gana un sitial en el credo de Aquiles Nazoa. Verbo y gracia, Rainer Maria Rilke. En un canto unísono por el despertar de la historia, sembrando y cultivando conciencia, modelando el hombre y la mujer nueva, que profesan la fe y la esperanza de un amanecer de unidad patria, libre, soberana y autodeterminada. Lord Byron. Hubo un tiempo en que las mujeres se enamoraban de los poetas, y estos, como le ocurrió a Rainer Maria Rilke, morían al cortar una rosa para ellas. ¡Qué días! ¡Qué noches! ¡Qué épocas! Lord Byron es el más alto exponente del romanticismo inglés y también un poeta encantador, un Don Juan, para decirlo con el título de una de sus más celebradas obras. Nació el 22 de enero de 1788, de un siglo romántico, con todo lo trágico que también exaltó y poetizó ese movimiento artístico. Murió a los 36 años, como dice el corrido mexicano que popularizara Jorge Negrete, como Los Elegidos, en plena gloria y en plena juventud. Mujeriego y mil amores lo habría bautizado el México de Juan Charrasqueado. Hembrero sería la etiqueta en las esquinas populares de Venezuela. Como seductor lo distinguió la Europa romántica. Aventurero, rebelde, inconforme y para muchos biógrafos desadaptado. Precozmente conoció el despecho, esa especie insondable de desolación, al ser rechazado por su prima Maridov, por considerarlo demasiado jojoto. No todo fue dolor, porque este guayabo lo impulsa a escribir sus primeros poemas. Él seguiría enamorándose de sus primas, medias hermanas y de cuanta dama formara parte de su entorno. En el campo del amor,
fue más lanzado que el poeta de Praga. No discriminaba en ningún aspecto. El narcisismo no lo maniataba. Él vivió deprisa, como si presintiera su rápido tránsito por la vida terrenal. Hay dos destinos parecidos que no se conocieron. De haber ocurrido el encuentro, habría acompañado a Isadora Duncan a bailar sobre las sepulturas de los cementerios. Con Rainer Maria Rilke, habría amarrado la apuesta para ver cuál de los dos alcanzaba primero el amor de una duquesa, de una condesa, una marquesa o de alguna otra dama de origen, vida y moral aristocrática. Con Charlie Chaplin habría arremetido también contra el gran dictador o el mundo mecanizado. Pero en los cuatro, cada destino fue un camino que solo se encontraron en un rezo: el credo de Aquiles Nazoa. George Gordon Byron defendía el amor libre 140 años antes que los hippies, acota el periodista y escritor venezolano José Pulido, quien no pasa por alto la mutua simpatía entre el gran poeta inglés y el libertador Simón Bolívar. Cuentan que Simón Bolívar admiraba a Byron por su poesía y este admiraba a Bolívar por su pasión libertadora. Además, en esos días Bolívar estaba de moda en Europa y hasta había un sombrero bautizado con su nombre. Byron usó la prenda. El amor, la búsqueda de la belleza a través de la poesía, su defensa de la independencia de los pueblos, la irreverencia y la admiración bolivariana lo elevaron al altar de Aquiles Nazoa, a su credo, San Lord Byron. En la actualidad, el credo de Aquiles Nazoa revive la inspiración del ruiseñor de Catuche, el hombre de las cosas más sencillas, de la visionaria frase: creo en los poderes creadores del pueblo, y de ver a la pasión del poeta Yarle Herrera para conjugar con su verbo sencillo y la pluma finita los recuerdos de la infancia, las maravillosas historias y cuentos de la literatura universal y nuestra americana. Otros personajes, el mismo credo. Aquiles Nazoa acompaña su oración con personajes tocados por el arte, sean estos de la fauna o de la flora, la imaginación o los sueños, las creencias o los mitos, dándole especial relevancia a los grillos que pueblan la noche de mágicos cristales, al amolador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa, al hijo de las violetas y de los ratones, a la sonrisa permanente del gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas, así como a la fidelidad del perro de Ulises y del loro de Robinson Crusoe. También a los ratoncitos que tiraron del coche de la Cenicienta, a Viralfiro, el caballo de Rolando, a las abejas que labraron su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero, y a las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia, acreditando a su vez a los secretos atesorados debajo de la almohada de su niñez, como también al llanto silencioso de Aquiles frente al mar, y a la música como sortilegio liberador. En su credo, como en el paraíso, no hay fauna sin flora, la vida renace de la muerte, y la amistad es el invento más bello. Su credo es un canto al optimismo y a la alegría, cuando declama, reza o confiesa. Creo en los poderes creadores del pueblo, creo en la poesía y, en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama. Aquiles autobiográfico. Nací en la barriada El Guarataro de Caracas el 17 de mayo de 1920. He estudiado muchas cosas,
entre ellas un atropellado bachillerato sin llegar a graduarme en ninguna. He ejercido diversos oficios, algunos muy desagradables, otros muy pintorescos y curiosos, pero ninguno muy productivo para ganarme la vida. A los 12 años fui aprendiz en una carpintería. A los 13, telefonista y botones del Hotel Majestic. Y luego domiciliero en una bodega de la esquina de San Juan, cuando esta esquina, que ya no existe, era el foco de la prostitución más importante de la ciudad. Más tarde fui mandadero y barrendero del diario El Universal, cicerone de turistas, profesor de inglés, oficial en una pequeña repostería y director del Verbo Democrático, diario de Puerto Cabello. Durante los últimos 10 años me he compartido entre las redacciones de Últimas Noticias, El Morrocoy Azul, El Nacional, Élite y Fantoches, del que fui director. Alguna vez fui encarcelado por escribir cosas inconvenientes, pero esto no tiene ninguna importancia. A cambio de este pequeño disgusto, el oficio me ha deparado grandes satisfacciones materiales y espirituales. Mi mujer y yo somos los dueños del único tandem o bicicleta de 2 pasajeros que existe en Caracas. Muchos de los comentarios que este extraño vehículo suscita al pasar junto a los grupos de echadores me sirven a las 1000 maravillas para sazonar lo que escribo.